María Corina Machado ha revelado pruebas contundentes que acusan a la ONU de haber estado involucrada en la ocultación de uno de los fraudes electorales más significativos en la historia de Venezuela, ejecutado por Nicolás Maduro. Sorprendentemente, la organización, que debería velar por los principios democráticos, parece estar aliada con uno de los gobiernos más represivos de América Latina. Sin embargo, las revelaciones no terminan ahí. Machado ha sido enfática al exigir el encarcelamiento de todos los implicados en este escándalo, que no solo afecta a Venezuela, sino que también tiene implicaciones a nivel global, poniendo en duda la integridad y el rol de la ONU en la supervisión de elecciones justas y transparentes. Con una convicción firme y una determinación inquebrantable, María Corina Machado dio un paso audaz al organizar una conferencia de prensa internacional donde hizo públicas una serie de documentos clasificados. Estos archivos detallan una compleja trama que involucra a importantes representantes de la ONU en un esquema de fraude electoral que favoreció al gobierno de Maduro. Según las pruebas reveladas, la ONU no solo estaba al tanto de las irregularidades, sino que supuestamente colaboró en su encubrimiento, lo que permitió que Maduro se mantuviera en el poder. Suscríbete si quieres en una Venezuela libre. Este conjunto de revelaciones constituye, sin lugar a dudas, uno de los mayores escándalos en la historia reciente de la ONU, sacudiendo sus cimientos. Entre las pruebas filtradas se incluyen correos electrónicos, grabaciones confidenciales de reuniones y acuerdos secretos, que muestran claramente cómo la organización, que en apariencia mantenía una postura neutral, estaba en realidad involucrada en la manipulación de los resultados electorales a favor del régimen chavista. Entre los nombres mencionados por Machado destacan figuras prominentes de la comunidad internacional, que ocupan posiciones clave en las misiones de observación electoral. Según las pruebas, estas personas sabían del fraude pero optaron por no intervenir. Es asombroso pensar que una organización de tal magnitud y con un mandato global para proteger la democracia haya fallado tan gravemente en su deber. María Corina Machado no se ha limitado a hacer estas graves denuncias. Ha exigido juicios internacionales para todos los implicados, tanto del régimen chavista como de la ONU, que según las pruebas permitieron que estas irregularidades persistieran. Machado ha dejado claro que no descansará hasta que los responsables sean llevados ante la justicia internacional, buscando poner fin a la impunidad que ha permitido al régimen de Maduro seguir oprimiendo al pueblo venezolano. Su mensaje ha resonado como un llamado a un cambio radical, poniendo en jaque no solo a los culpables, sino también proyectando un futuro donde la impunidad no tendrá lugar. Las próximas semanas serán cruciales para determinar las consecuencias de estas revelaciones y el impacto que tendrán en la credibilidad de la ONU y en el régimen de Maduro. Las revelaciones de María Corina Machado han desencadenado una serie de reacciones inmediatas y significativas a nivel internacional. Líderes de países como Estados Unidos, Francia y varias naciones latinoamericanas han expresado su apoyo a Machado y han exigido una investigación exhaustiva que esclarezca el papel de la ONU en las controvertidas elecciones venezolanas. Mientras tanto, dentro de la sede de la ONU, la tensión es palpable. Numerosos funcionarios de alto rango temen por sus carreras ante un escándalo que sigue creciendo y alcanzando una dimensión global. En Venezuela, el impacto ha sido inmediato y poderoso. Miles de ciudadanos han salido a las calles respondiendo al llamado de Machado, exigiendo justicia y el fin del régimen de Maduro. No solo piden responsabilidades a nivel nacional, sino también internacional. Los gritos de justicia para Venezuela y cárcel para los culpables resuenan en cada rincón del país, simbolizando el clamor colectivo por un cambio radical. Machado se ha erigido como la figura que muchos venezolanos esperaban, una líder que no solo enfrenta al régimen dictatorial, sino que también desafía a las entidades internacionales que, desde las sombras, han facilitado la opresión. Para las familias de las víctimas, cuyas vidas han sido destrozadas por desapariciones, asesinatos y encarcelamientos, estas revelaciones representan una oportunidad crucial para que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos atroces. Años de sufrimiento y demandas de justicia parecen converger en este momento histórico, donde la posibilidad de rendición de cuentas y reparación surge con fuerza. María Corina Machado ha sido contundente en su proclama: no puede haber paz sin justicia previa, y ha jurado no detenerse hasta que todos los implicados, tanto a nivel nacional como internacional, sean llevados ante los tribunales.
Las revelaciones que ha compartido públicamente exponen cómo la ONU, aparentemente, colaboró con el régimen de Maduro, proporcionando recursos que, en lugar de ser destinados a programas de bienestar social, se utilizaron para reforzar la represión contra las protestas ciudadanas. La claridad con la que Machado ha expuesto estos hechos ha sacudido a la comunidad internacional. Ha dejado en evidencia que el mundo necesita conocer la verdad sobre la situación en Venezuela y desenmascarar las falsedades que hasta ahora habían sido ocultadas. Sin embargo, esto es solo el comienzo. Machado ha adelantado que en los próximos días su equipo legal presentará nuevas pruebas, que involucrarán a otras naciones y entidades internacionales en esta red de corrupción. La situación ha llevado al Consejo de Seguridad de la ONU a convocar una reunión de emergencia en respuesta a las acusaciones de María Corina. Aunque algunos aliados de Maduro han intentado defenderlo, la presión internacional sigue en aumento y se anticipan cambios significativos dentro de la organización. No se descarta la posibilidad de que altos funcionarios de la ONU renuncien o sean sometidos a investigación en los próximos días. Este momento podría marcar un antes y un después para la ONU, que enfrenta una de las mayores crisis de credibilidad de su historia. Las revelaciones de Machado han puesto en duda la capacidad de la organización para cumplir con su mandato de defender los derechos humanos y la democracia en todo el mundo. Con cada nueva revelación, María Corina Machado fortalece su posición como líder de la oposición venezolana y como la voz de las esperanzas de un pueblo que ha sufrido durante años bajo la represión del chavismo. A nivel internacional, la presión se intensifica. Instituciones como la Corte Penal Internacional han comenzado a examinar las evidencias aportadas por Machado, señalando la posibilidad de abrir juicios históricos contra funcionarios del régimen de Maduro y de la ONU por su participación en crímenes de lesa humanidad. Estos juicios podrían establecer nuevos precedentes en la lucha contra la impunidad y la corrupción en las instituciones globales. Mientras tanto, en Venezuela, las manifestaciones a favor de Machado y en demanda de transparencia y justicia siguen creciendo. La población ha salido masivamente a las calles, mostrando un apoyo ferviente hacia su liderazgo. Aunque hay un renovado sentido de esperanza, también existe una palpable tensión, ya que muchos temen que el régimen de Maduro recurra a la violencia para sofocar el descontento popular. Estamos presenciando lo que podría ser el principio del fin para Maduro y sus aliados internacionales. Las próximas semanas serán decisivas, con las acciones de María Corina Machado no solo redefiniendo el panorama político en Venezuela, sino también desafiando la estabilidad de una de las organizaciones internacionales más influyentes del mundo. La ONU, que por mucho tiempo fue vista como un baluarte de la justicia global, se encuentra ahora en el centro de un escándalo de enormes proporciones, y el mundo observa atentamente cómo reaccionará ante las crecientes pruebas de complicidad en los abusos cometidos en Venezuela. María Corina Machado, con su compromiso incansable por la verdad y la justicia, ha capturado la esperanza de un pueblo que anhela un cambio verdadero. Su liderazgo no solo ha resonado dentro de las fronteras de Venezuela, sino que ha atraído la atención de toda América Latina y el mundo, que sigue de cerca los desarrollos de este dramático conflicto. En su última intervención, Machado dejó claro que no habrá impunidad para los responsables, y su promesa de seguir revelando información ha puesto en alerta a quienes durante años han mantenido a Maduro en el poder. Las próximas semanas serán cruciales, no solo para el futuro de Venezuela, sino también para la comunidad internacional. Los juicios históricos que podrían desatarse pondrán a prueba la integridad de las instituciones globales encargadas de proteger los derechos humanos y la democracia en el mundo. A medida que la situación se desarrolla, el impacto de las revelaciones de María Corina Machado sigue expandiéndose. La comunidad internacional ha reaccionado con una mezcla de asombro y preocupación. Naciones que previamente mantenían una postura neutral ahora se ven obligadas a tomar una posición clara frente a las acusaciones presentadas contra la ONU y el régimen de Maduro. Países europeos que en el pasado habían evitado inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela han comenzado a expresar su preocupación por la magnitud del escándalo y exigen una investigación urgente y transparente. Mientras tanto, dentro de la ONU, el nerviosismo aumenta. Altos funcionarios mencionados en las pruebas filtradas temen ser los próximos en enfrentar la caída. Las evidencias presentadas por Machado han puesto en tela de juicio la integridad de la organización,
que se encuentra en el ojo del huracán de uno de los mayores escándalos de su historia. En los pasillos de la ONU se habla de posibles renuncias y sanciones, ya que la presión por una limpieza interna crece cada día más. El Consejo de Seguridad de la ONU se ha visto forzado a responder a las demandas internacionales, convocando reuniones para discutir el papel de la organización en las elecciones venezolanas. A pesar de los esfuerzos de algunos países aliados de Maduro por minimizar las acusaciones, la magnitud del escándalo es demasiado grande para ser ignorada. Los embajadores de diversas naciones han exigido que se tomen medidas rápidas y decisivas para restaurar la credibilidad de la ONU y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones. En Venezuela, el movimiento liderado por María Corina Machado ha tomado fuerza. Las calles de Caracas y otras ciudades se han convertido en escenarios de manifestaciones masivas, donde la población exige justicia, transparencia y un cambio definitivo en el liderazgo del país. Las multitudes, armadas con pancartas y consignas, claman no solo por la caída del régimen de Maduro, sino también por una rendición de cuentas internacional. La frustración de años de represión, pobreza y corrupción ha llegado a su punto máximo, y la figura de Machado se ha convertido en un faro de esperanza para millones de venezolanos. El régimen de Maduro, acorralado por la creciente presión interna e internacional, ha respondido con una serie de discursos televisados en los que intenta desacreditar las acusaciones de Machado. Sin embargo, sus palabras han perdido peso frente a las pruebas presentadas y al respaldo internacional que Machado ha recibido. A pesar de los intentos del gobierno por controlar la narrativa, las evidencias de fraude y corrupción han socavado su legitimidad, y la posibilidad de que Maduro se mantenga en el poder por mucho más tiempo parece cada vez más improbable. La escalada de tensiones ha llevado a muchos observadores internacionales a especular sobre el futuro del régimen chavista y el papel que jugarán las instituciones globales en este desenlace. La Corte Penal Internacional, CPI, ya ha iniciado una revisión preliminar de las pruebas presentadas por María Corina Machado, y la posibilidad de juicios por crímenes de lesa humanidad contra funcionarios del régimen y miembros de la ONU es una realidad que está tomando forma. Estos juicios podrían sentar precedentes históricos, no solo para Venezuela, sino también para el tratamiento de regímenes autoritarios respaldados por instituciones internacionales. A medida que los días avanzan, la incertidumbre dentro de Venezuela es palpable. Mientras muchos ven en las revelaciones de Machado una oportunidad única para el cambio, otros temen que el régimen recurra a medidas extremas para mantener su control. Las manifestaciones, aunque pacíficas, podrían enfrentarse a una represión brutal, algo que ya se ha visto en el pasado. Sin embargo, el apoyo internacional a Machado y la creciente presión sobre Maduro han limitado en cierta medida las opciones del régimen, que ahora enfrenta una crisis tanto en el frente interno como en el externo. En este escenario, la figura de María Corina Machado sigue consolidándose. Sus palabras resuenan con una convicción y una fuerza que han revitalizado a una nación agotada por años de abusos. Su llamado a la justicia no solo ha movilizado a millones de venezolanos, sino que ha capturado la atención del mundo entero. Cada nueva revelación de su equipo legal pone en jaque a aquellos que durante años han mantenido a Venezuela sumida en la opresión, y su lucha por desenmascarar la verdad parece imparable. Mientras tanto, la ONU se enfrenta a uno de sus momentos más críticos. La organización, que durante décadas fue vista como el guardián de la paz y la justicia global, ahora se encuentra en el centro de un escándalo que amenaza con socavar su credibilidad de manera irreparable. Las acciones que tome en las próximas semanas serán decisivas no solo para el futuro de la organización, sino también para su capacidad de seguir siendo una fuerza legítima en la promoción de los derechos humanos y la democracia. Con cada día que pasa, la posibilidad de un cambio radical en Venezuela se vuelve más tangible. María Corina Machado ha logrado lo que muchos consideraban imposible: desafiar no solo a un régimen autoritario, sino también a las instituciones internacionales que han permitido su permanencia en el poder. El futuro de Venezuela, aunque aún incierto, parece estar en una encrucijada histórica, y la lucha por la justicia y la libertad ha tomado un nuevo impulso. La atención del mundo está puesta en Venezuela. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si este movimiento, liderado por una mujer valiente y decidida, puede finalmente traer la justicia que tanto anhela el pueblo venezolano. Con el paso de los días,
La batalla encabezada por María Corina Machado continúa intensificándose, y los ecos de sus denuncias resuenan en los más altos niveles de la diplomacia global. La ONU, bajo un escrutinio sin precedentes, está siendo presionada a adoptar medidas correctivas inmediatas para mitigar el daño a su reputación. En este clima de tensión, se ha informado que dentro de las altas esferas de la organización hay discusiones sobre la posibilidad de reemplazar a ciertos funcionarios que han sido señalados en las pruebas presentadas por Machado. Aunque todavía no se han tomado decisiones oficiales, el ambiente en Nueva York está cargado de incertidumbre, y muchos diplomáticos están tomando distancia de aquellos involucrados para evitar ser arrastrados por el escándalo. A nivel global, varios gobiernos han comenzado a reconsiderar sus relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro. Países que anteriormente habían mostrado apoyo o una postura neutral ahora buscan distanciarse para evitar verse envueltos en el creciente rechazo internacional hacia el gobierno venezolano. Las potencias europeas, que han sido más cautelosas en sus acciones, están considerando sanciones adicionales, mientras que las naciones latinoamericanas han intensificado sus llamados a una investigación independiente sobre el fraude electoral y la participación de la ONU. Dentro de Venezuela, la presión sobre el régimen de Maduro es cada vez más palpable. Aunque el gobierno ha intentado contrarrestar las manifestaciones con su tradicional estrategia de represión, la magnitud del movimiento popular liderado por Machado ha superado las expectativas de las autoridades. Las fuerzas de seguridad han sido vistas en las calles, pero su presencia no ha logrado disuadir a los manifestantes, que están decididos a seguir adelante con su demanda de justicia y transparencia. El régimen se encuentra en una encrucijada, y las opciones de Maduro son limitadas. La creciente desconfianza hacia su liderazgo, tanto dentro como fuera de Venezuela, ha debilitado su capacidad de maniobra. En un intento por ganar tiempo, Maduro ha realizado reuniones con sus principales aliados internacionales, buscando apoyo para contener la presión que sigue aumentando. Sin embargo, incluso entre sus aliados más cercanos, la incertidumbre sobre el futuro del chavismo está empezando a crecer. Algunos observadores internacionales creen que la lealtad a Maduro podría empezar a erosionarse si las acusaciones continúan escalando. Por otro lado, el equipo legal de María Corina Machado sigue trabajando en la recopilación de nuevas pruebas. Se espera que en los próximos días se hagan públicos más documentos que implicarían a otras figuras influyentes de la comunidad internacional en el esquema de fraude y corrupción que ha mantenido a Maduro en el poder. Estas nuevas revelaciones prometen ampliar aún más el escándalo, lo que podría desencadenar acciones más drásticas por parte de la comunidad internacional. En este contexto, el papel de la Corte Penal Internacional cobra cada vez más relevancia. Con las pruebas presentadas por Machado, la posibilidad de que se abran juicios por crímenes de lesa humanidad contra funcionarios del régimen de Maduro y de la ONU se está volviendo cada vez más real. Estos juicios, si se llevan a cabo, podrían sentar un precedente importante para el tratamiento de regímenes autoritarios respaldados por organismos internacionales. Y la implicación de la ONU en el proceso añade una capa de complejidad sin precedentes. La creciente presión también está afectando a la élite chavista. Dentro del círculo cercano de Maduro, se rumorea que algunos funcionarios clave están evaluando la posibilidad de negociar su salida o buscar acuerdos para evitar enfrentar cargos en la CPI. La incertidumbre sobre el futuro del régimen ha generado tensiones internas, y es posible que en los próximos días se vean más fracturas dentro del liderazgo chavista. A medida que el mundo observa atentamente, el movimiento liderado por María Corina Machado sigue ganando impulso. Su postura firme y decidida ha inspirado a millones de venezolanos, que ven en ella una líder capaz de llevar al país hacia un futuro más justo y libre. La convicción con la que ha enfrentado no solo al régimen de Maduro, sino también a las estructuras internacionales que lo han apoyado, ha reforzado su posición como la principal figura de la oposición en Venezuela. En sus discursos más recientes, Machado ha reiterado que su lucha no se detendrá hasta que se haga justicia para el pueblo venezolano. Su determinación ha reavivado el espíritu de resistencia de los ciudadanos, quienes, tras años de opresión, ven por primera vez una luz de esperanza. Las manifestaciones, lejos de disminuir, han aumentado en tamaño e intensidad, y es claro que el pueblo está dispuesto a luchar hasta el final por el cambio. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue atenta a cada desarrollo.
Los próximos días serán cruciales para el desenlace de esta situación, y muchos ya están anticipando posibles cambios significativos tanto en Venezuela como en la estructura de poder global que ha permitido la perpetuación de regímenes autoritarios. La lucha de María Corina Machado ha trascendido las fronteras de su país, y su liderazgo ha abierto un nuevo capítulo en la historia de la oposición venezolana, marcado por la esperanza de un futuro donde la justicia y la democracia prevalezcan. Con el tiempo jugando un papel decisivo, el desenlace de esta batalla aún está por verse, pero una cosa es clara: el régimen de Maduro enfrenta su momento más vulnerable, y el mundo está observando. Las próximas semanas determinarán si Venezuela está finalmente en camino hacia la libertad y la reconstrucción, o si el régimen logrará mantenerse a flote en medio de la creciente ola de denuncias y movilizaciones. Sin embargo, la fuerza y el coraje de un pueblo que ha soportado tanto parecen haber alcanzado un punto de no retorno.